Bueno, lo primero de todo, afina tu guitarra y la cejilla al 2. Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco, y hoy vamos a ver una alegría en el tono de mi mayor. Por aquí voy a poner un enlace de la alegría que tengo en do mayor. Como voy haciendo en los últimos vídeos, te lo voy a hacer en 4 partes. O sea, una velocidad normal, aunque es bastante rápida, otra a velocidad más lenta y mucho más lenta. Acuérdate, si te gusta este vídeo, de comentármelo, de dar like, de suscribirte a mi canal, ya que estoy subiendo un montón de vídeos. Y a mí me ayudas muchísimo. Muchísimas gracias y ¡vamos allá! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, 1, 2. Siete, 8, 9 y 10, 1, 2. Lo primero que tenemos que tener claro es el compás. Es un 12 por 8 y va marcado así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. ¿Vale? Que sería el 11 y 12. Pero en el flamenco se dice un 2. Una vez que tenemos claro eso, vamos a la entrada. La entrada la voy a enseñar de dos formas. Una mucho más fácil que la otra, ¿vale? La entrada que hago es un La mayor, ¿vale? Que sería un Do en la tercera, un Do en la cuarta y un Do en la segunda, y lo que hacemos es, con el dedo 1 pisamos el Do en la tercera y el Do en la segunda. Si no te sale todavía este acorde, pues bueno, puedes ponerlo con los 3 dedos, ¿vale? En este caso no vamos a utilizar el dedo 3 ni el dedo 4. En este caso lo podríamos utilizar con los 3 dedos. Ponemos La mayor y hacemos el rasgueado. Realmente, si vienes viendo mi vídeo anterior,
que por aquí te voy a poner un enlace del vídeo, vamos practicando este rasgueado. Anular, medio, índice y el índice hacia arriba. Y aquí lo que hacemos es primero el golpe en el 12, ¿vale? Sería 1, 2, 1, 2, 3, ¿vale? Después del rasgueado, cuando hago 2 veces esto, hago índice hacia abajo y hacia arriba. Y ahora lo mismo en mi mayor. Un 2 en la quinta, un 2 en la cuarta y un 1 en la tercera. O en si séptima, que yo lo pongo, no lo pongo completo, no pongo el dedo 1, ¿vale? El que lo quiera poner, que lo ponga. Yo pongo un 2 en la quinta, un 1 en la cuarta y un 2 en la tercera. Sería. Y aquí lo que hago es uno nada más. El índice hacia abajo y el índice hacia arriba. Lo hago. 1, 2. Y ya hago el rasgueado. Pero ya este rasgueado no es disparando. Ya este rasgueado es del tirón. Hago. ¿Vale? 1, 2. Y ahora lo voy a enseñar sin el ligado primero, que sería esto. 1, 2. 1, 2. ¿Vale? Después lo enseño con el ligado. Ponemos mi mayor y un 2 en la segunda cuerda, que sería, creo que es mi sexta. Hacemos golpe, 1, 2. Y ahora hacemos el rasgueado como antes. 2 veces, ¿de acuerdo? O sea, ta, ta, ta y subimos. Y otra vez, ta, ta, ta y subimos. Y ahora hacemos el índice hacia abajo y hacia arriba. Ese seguido es ta, ta. Y ahora 2 índices hacia arriba más. En total son 3, ¿de acuerdo? Ahora, en el siguiente vamos a hacer lo mismo, pero le quitamos un índice hacia arriba. O sea, si antes eran 3, ahora son 2. Lo voy a hacer. Y otra vez. Pero con uno solo. Y ahora otra vez y con uno solo. El primero sería con 3 veces hacia arriba, después con 2 y después otra vez con 2. Y ahí cambiamos al si séptima y hacemos un rasgueado con índice hacia arriba, con recogida. Pero no lo disparamos como antes, o sea, no hacemos ta 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 tan, hacemos ya tarrán. Hacemos ya tarrán. Voy a hacer el primer compás. Después es bastante fácil porque todo es igual. Sería 1, 2. 1, 2. Y volvemos a repetir lo mismo con la mano derecha. 7, 8, 9 y 10. 1, 2. Ahora lo voy a enseñar con el ligado. Con el ligado la cosa cambia bastante. ¿Por qué? Porque vamos haciendo con el dedo chico este que hemos puesto aquí en el traste 2, en la segunda cuerda, pues unos movimientos, ¿vale? Y esos movimientos, pues bueno, son algo más complicados. Sería 1, 2. ¿Ves cómo cambia el juego? También cambia, es verdad, que le dan más soniquete. Sería, ponemos el 2 y ahora hacemos el rasgueado al principio igual. Pero cuando hacemos el segundo hacia arriba, en la segunda cuerda ligamos al 0 y ligamos otra vez al 2. ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es complicado, lo sé. Me gustaría estar ahí con una mirilla para ir viendo a cada uno, porque fácil no es. Lo sé por mis alumnos, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, cuando estoy yo ahí vigilando, pues la cosa cambia. Bueno, seguimos. En el si séptima es lo mismo. Lo que pasa es que el dedo 2 yo lo pongo en la primera cuerda, pero es totalmente igual. O sea,
yo muchas veces el 1, 2 lo relleno también, no dejo el silencio. Creo que en el primero y el segundo vídeo, o sea, los dos lentos los dejo en silencio, ¿vale? Para la gente que empieza, y después los otros dos creo que lo he completado. De todos modos, de todas las maneras está bien. Entonces, seguimos. Una vez que hemos hecho ya el Mi mayor, ahora nos vamos al Mi séptima, ¿vale? Aquí sí ponemos un 2 en la quinta, un 1 en la tercera y un 3 en la segunda. Y vamos jugando aquí. O sea, yo lo que hago es, pongo un 3 en la segunda y un 2 en la segunda, con el dedo 4 y con el dedo 3, y cuando voy subiendo, o sea, la mano derecha voy haciendo lo mismo de antes, y ahora cuando hago el índice hacia abajo y el índice hacia arriba, ligo del 3 al 2, o sea, ¿vale? Y después ligo del 2 al 0, ¿vale? Voy haciendo ese movimiento. Que no te sale, lo puedes hacer quedándote aquí. ¿Vale? Sin problema. Ahora, ¿qué quiere ese movimiento? Sería... Y ahora, la segunda vez que lo hago, lo que hago es golpe pulgar, o sea, el Mi séptima, el dedo 2, lo bajo a la cuarta cuerda y hago golpe pulgar, ¿vale? Si no te sale golpe pulgar, pues pulgar hacia abajo solo, y ahora ligamos del 2 al 0 en la cuarta, ¿vale? Sería ahora un 4 en la quinta, ahora 0, 2, 0 ligado con el golpe pulgar en la cuarta cuerda, ¿vale? Sería... Y ahora un 2 en la quinta y un 0 en la quinta, ¿vale? Y aquí ponemos el La mayor y completamos el 12. 2. Hago esa parte. El remate este se hace, cuando pongo el La, sería un 0 en la quinta, arpegio simple desde la tercera, ¿vale? Hasta la primera, que sería índice, medio, anular, y ya con el pulgar, cuarta, tercera y golpe pulgar de la segunda. Ahora pongo un Do mayor y llego hasta el 6, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora pongo un 2 en la tercera y un 2 en la cuarta. Y hago con el pulgar el 2 en la cuarta y ahora el 2 en la tercera, que es ya con el arpegio simple, ¿vale? Que es tercera, segunda y primera, igual que antes. Sería ahora un 1 en la cuarta, con el dedo 1, un 3 en la quinta, 3, 2. Y ya hago un remate, ¿vale? O con el dedo aquí, como queráis. Entonces sería... Y ahora sigo con el remate. F1 lo dejo ahí en la cuarta cuerda, aunque ahora mismo no lo vamos a utilizar, pero se queda ahí. Y ahora el remate sería un 0 en la sexta, ligado a un 4 en la sexta, un 0 en la quinta, un 2 en la quinta, ligado a un 0 en la quinta, y otra vez tocamos el 2. Y ahora un 4 en la quinta. ¿Lo hago hasta ahí? Y ahora, en la quinta cuerda, un 2 ligado al 4 en la quinta. Un 1 en la cuarta, que es el 1 que teníamos puesto antes. Y ahora, un 2 ligado al 1 en la cuarta. Otra vez tocamos el 2 y un 4 en la cuarta. Y ligamos al 2 y tocamos el 4. Otra vez 4 en la cuarta. Y ahora ponemos el 1 en la tercera. Y hacemos otra vez 4 en la cuarta y el 1 en la tercera. Y ahora un 2 en la tercera ligado al 1 en la tercera. Un 4 en la tercera. Un 2 en la tercera ligado al 1. Un 4 en la cuarta. Y ya remate en Mi mayor. Que yo el remate, en vez de hacerlo así, hago esto: 0 en la sexta, 0 en la primera, y ahora cuarta, tercera y golpe pulgar desde la segunda. ¿Vale? Sería esto. Hago esa parte.
con el índice 2 veces hacia arriba y pongo un si séptima, ¿vale? Pero en este caso yo pongo un 2 en la sexta, un 2 en la quinta y un 1 en la cuarta y un 2 en la tercera. Y hago ahí rasgueado, que sería índice hacia arriba, anular medio índice hacia abajo y después el pulgar arrastrado hacia abajo. Y ahora hago un picado. Acuérdate que el picado es con índice y medio, índice y medio, índice y medio o medio índice sin repetir. Sería en la primera cuerda 4, 2, 0, 2, 4, 2, 0. Y ahora en la segunda cuerda sería 4, 2, 0. Ahora en la tercera sería 2, 1. Ahora en la cuarta sería 4, 2, 1. Y ahora en la quinta 4, 2, 0. Y en la sexta lo mismo, 4, 2, 0. Y hacemos el remate en mi mayor. Sería 1, 2, 3 y... Y ya para rematar lo que hago es como el principio en la mayor. Ahora en mi mayor. Y ahora aquí juego con el compás y hago un 2 en la quinta, con un 0 en la segunda, ahora un 1 en la quinta y otra vez 2 en la quinta. Y ya hago 2 golpes para marcar el final, que sería con el si séptima, que yo lo pongo así con un 2 en la quinta, un 2 en la tercera y un 1 en la cuarta y otro golpe en mi mayor. Bueno, espero que haya gustado este principio de alegría en el tono de mi mayor. Acuérdate de suscribirte al canal si te ha gustado, de dar like, de comentarme los vídeos y muchísimas gracias por todo. Nos vemos en otro vídeo.